César, hoy es 7 de octubre y bueno, precisamente en un mes de octubre, allá por 1839, tenían lugar algunos sucesos, concretamente el 29 de octubre, algunos sucesos que serían recordados históricamente como la Revolución del Sur. Y como secuela, digamos, de aquel levantamiento y luego de la batalla de Chascomús en noviembre del 39, como una de las secuelas, digamos, sería degollado Pedro Castelli, hijo de Juan José Castelli, aquel que fuera miembro de la primera Junta de Gobierno, y su cabeza colocada en una pica en la Plaza Castelli de Dolores. ¿Cómo se habría producido, César, el ingreso? ¿Cómo habría sido aquel acontecimiento, digamos, al que me refiero? Todo esto hay varias cosas, a pesar de que uno lo conoce desde chico, ha oído hablar, porque se remiten a los recuerdos más remotos de nuestra infancia, ¿no? ¿Eh? Lo cierto es que hay una serie de episodios que no se han aclarado bien, ¿no? Castilla, que estaba casi en la sierra de Balcarce, ¿no? En el Monte Paulino tenía una estancia que él le había adquirido al primo, eran 12.000 hectáreas, ¿eh? Le había adquirido al primo Francisco Lynch, porque él era hijo del tribuno de la primera junta y de una señora Carmen Lynch, ¿no? Y el primo primero lo había mandado como administrador de un campo bastante grande, 12.000 hectáreas, y después se la vendió. Y entonces estaba establecido ahí Castelli cuando fue visto para tomar parte en la revolución, que él dijo, bueno, ya que los amigos se empeñan en hacerme que me corten la cabeza, yo voy a ir, ¿no? Fueron premonitorias esas palabras. Claro, y él vino acá acompañado de un señor hacendado también del sur, Saturnino Corrías, y uno de los Ezeiza, que tuvieron grandes aventuras después. Corrías lo he encontrado yo como comerciante en San Francisco y en Stockton, en California. Qué trayecto, de Dolores hasta allá, ¿no? Entonces, Castelli se incorpora a los revolucionarios y entonces son cuando van acá a Chascomús, que son los días felices de la revolución, porque se le incorpora gente y son recibidos allá triunfalmente en Chascomús. Se produce la derrota, que él huyó acompañado de su ayudante, que era Pedro Quinteros, que fue asaltado, e incluso él les tiró la recurso válido en aquella época y bastante usado de tirarle algo a los perseguían. Me parece que él les tiró las espuelas de plata maciza que tenía. Llegó a Dolores y después siguieron con Rico y otros ya para el lado, según dice una crónica muy vieja que publicó Romay, que no se sabe quién es el autor, porque encontró el manuscrito en la Biblioteca Nacional, pasar para el vecino, para el campo de López Escribano. Es decir, para Guido, el vecino es Guido. Sí. Y ahí se separó Castelli. Tampoco, ¿por qué se separó? Cuando el grueso siguió para lo que es ahora General Lavalle. Él se separó y se fue y se adentró en el divisadero, es decir, lo que es Madariaga. Y entonces, y yendo ya por la estancia de Agustín Acosta, que también fue gran revolucionario y se destacó después en la lucha civil posterior y murió también en las guerras, ¿no? Él entró en un abra del monte, que dice este relato que publicó Rombay, que era de lo más difícil de andar ahí adentro, que estaba rodeado por el bosque en una región pantanosa con cañadones. Parece ser, según yo he oído decir, de que él había sido observado. En el campo nada pasa desapercibido, ¿no? Él había sido observado cuando iba con el que lo seguía, un tal Gavino, conocido por el apodo de maestro, que por otra parte era peón de él, fue observado por algunos que comunicaron a las partidas descubridoras del ejército de Prudencio Ortiz de Rosas, que las mandaba el coronel Prudencio Arnold. Él sería aprendido finalmente dentro de esos montes, César. Sí, y ahí les parece que él estaba sentado, otros dicen que estaba con un cortapluma, estaba poniendo las iniciales en un tronco cuando el grupo este, que sería de 25, lo atropelló. Prudencio Ortiz de Rosas dice que le intimaron la rendición y no quiso rendirse, entonces lo tuvieron que matar. Lo mataron de un feroz hachazo en la cabeza. Y Durán fue el que le dio y lo remató en el suelo y le cortó la cabeza.
Y entonces le comunicaron a Prudencio Ortiz de Rosas y le presentaron la cabeza. Y Prudencio Ortiz de Rosas la reconoció inmediatamente porque eran amigos, o eran vecinos, eran conocidos. Casi todos en Buenos Aires eran del barrio de San Telmo, ¿no? Y entonces ordenó al comandante Mariano Ramírez, por mal nombre Macana, que la pusiera acá a la expectación pública en la Plaza de Dolores, en un palo bien alto. Entonces, el escribano Ramón Avanza ha historiado un poco sobre el tema, tiene uno de los relatos de su libro 10 vueltas en torno a la plaza, y él dice que habrían ingresado por el sector del Colegio Nacional. Ahora, lo que hay algunas dudas, César, es sobre en qué punto concreto habría estado expuesta la cabeza de Castelli dentro de la plaza. El que después fue presidente, dice que fue en el centro. Mi recuerdo más remoto, dice, de la existencia es la cabeza de Castelli en una pica en el centro de la Plaza de Dolores. Lo que pasa es que en ese momento la Plaza de Dolores debería ser probablemente la mitad de lo que es hoy la plaza, ¿no? O a lo mejor más grande. Porque si hubiese sido la mitad, podría estar más o menos por donde está el busto de Aristóbulo del Valle, si hubiese sido la mitad de superficie de la plaza. Y si no, podría haber estado por ahí en otro lugar, ¿no? Otros decían que era donde está ese monolito, que es un relevamiento topográfico, que está rodeado de cadenas. Yo lo vi cuando primero pusieron una cosa de madera y después la revistieron de material. Es decir, no estaría muy en claro, digamos, cuál fue el lugar preciso. Por ahí también decían que ahí sería donde hubiera estado la cabeza, en una palma. Otra de las cosas, digamos, que motivan también así algún tipo de polémica, digamos, César, es la cabeza permaneció alrededor de 7 años. 7 años. Claro, ¿qué es lo que habría pasado? ¿Se cayó con una noche de viento? ¿Quién la levantó? ¿Dónde estaría enterrada la cabeza? Fue vista por una gran cantidad de personas, como dije el otro día. Mi bisabuela, que murió de 100 años, la viuda del teniente Sosa, los vio. Ella fue la que transmitió que era un caballo blanco y que vio que era Durán, el que la traía, había sido asistente del marido, ¿no? También la vio uno de los Gibson, que hace poco tiempo había estado para solicitarle no sé qué cosa a Castelli, y al poco tiempo, yendo de Buenos Aires para el campo de los ingleses, al pasar por acá, vio la cabeza de Castelli en la plaza. Bueno, en 7 años, toda la cantidad de gente que la vio. Ahora, lo cierto es que Prudencio Ortiz de Rosas ordenaba que se asegurara bien la cabeza. Y parece que le pusieron como un dogal de hierro y además una correa, asegurándolo de abajo. La correa, en el archivo de la Nación, porque Rosas era muy minucioso en todos los gastos, ahí comunicaban que habían pagado tantos pesos al francés Echeverri por una correa para la cabeza de Castelli, ¿no? Y lo curioso es esto: en un expediente que hay acá de un Domingo Echeverri, hijo del francés Echeverri precisamente, hay un plano de la propiedad, que es la que está frente a la casa parroquial y a la escuela normal, en esa esquina. Y ahí dice, se ve dibujada una fila de árboles y dice, aquí cabeza de Castelli y una calaverita. Como si ahí hubiera estado enterrado, en la casa de los Echeverri precisamente. Claro, ese fue un tema así que motivó dudas. Ya en esa época el cementerio de Dolores, el que obviamente el que se considera por ahí el primer cementerio, aunque no habría sido el primero, que funcionó, por decirlo así, en la esquina actual de Lincoln y Olavarría, había sido fundado en el 38, ya funcionaba, se pensó que pudo estar enterrada ahí, pero son dudas por ahí que se pierden en la historia. César, le doy las gracias por esta charlita. No sé si iba a agregar algo más. No, quería agregar esto, que una muchacha, Peregrina Rojas, que después se casó con uno de los Girado, esa noche no podía dormir, la noche esta que se llevaron la cabeza de Castelli. Y sentada en la ventana de su casa, que es donde es la casa ahora de Jorge Rossi, ahí estaba la propiedad del señor Girado, ella vio a la luz de la luna cómo venían 2 personas y metían algo en una bolsa que era la cabeza de Castelli, que al otro día la buscaban por todos lados, pero ella no dijo una palabra.
¿no? El que trató bien a fondo fue Agustín Justo, el doctor Agustín Justo, padre de otro presidente de Dolores que también estuvo en su infancia acá, el general Agustín Justo, porque él había hablado con varios de ellos, entre otros un señor Moldes, que era de origen salteño, y que él había recogido, primero se cayó la mandíbula, porque se rompió el cuero, se había podrido el cuero, cayó la mandíbula y él recogió esos huesos, el hueso de la mandíbula, que no sé dónde lo habrá enterrado porque no dice, y además, que un hornero, se decía que un hornero había construido el nido arriba de la cabeza del cráneo de Castelli. Hablan también de una señora que era Sarabia, algo así, no es Sarabia, pero un apellido semejante, Sanabria, María Sanabria, que ella era patrona de la famosa Mama Pancha. Esa Mama Pancha sería la que le habría recogido la calavera. Y entonces le pidió al hijo, a los dos, y al hijo de esta, de Mama Pancha, que era un señor José Olmedo, que era miliciano, es decir, soldado acá, que recogieran la cabeza y ella la había guardado en un baúl, no en un colchón, como dice, pero son detalles nomás, ¿no? Pero lo cierto es que una noche los llevaron allá, la propia señora Sanabria con Olmedo, en el cementerio este viejo, y ahí le enterraron en un esquinero. Pero cuando se produjo la caída de, muy poco tiempo, la caída de Rosas, y entonces vino Rómulo Castelli, el hijo de ella, a buscarla. Y fue con estas personas, por más que buscaron, no la encontraron. Muy bien. Seguimos con más informaciones en Dolores es Noticia y luego de esta charla siempre interesante con el profesor César Vilgrela Madrid. Adelante, por favor.